repasamos entonces ejemplos de evaluaciones de esta unidad. Me decías que no veías el contexto. En realidad no poníamos tanto contexto, porque la idea era, en estos casos, que los proyectos que estaban disponibles ahí, que se veían en la EDT y en este pequeño plan de trabajo que estaba acá, estaban asociados al texto que decía acá. En este caso decía que van a hacer una auditoría. Como auditoría es un tema que ya vimos en la unidad anterior, la idea es que ustedes piensen en ese proceso. Cuando referimos a procesos que ya vimos en la materia, no ponemos contexto porque en definitiva fueron cosas que estuvimos analizando antes. En este parcial pasa eso, en esta evaluación pasa eso. No así en las evaluaciones anteriores, que sí tenemos que hablar de un proceso crítico o de alguna cuestión referida a una organización en particular. En este caso había una auditoría, una implementación de procesos para seguridad de la información, que son todas cosas que vimos en la unidad anterior. Este era uno. No recuerdo si este era el que habíamos charlado con ustedes, sí o no. No lo recuerdo, si ustedes me dicen. Em, Sí, me parece Creo que que se lo sí, creo hicimos. que sí. A ver A mí me parece que habíamos hecho todos, pero los tres, pero hicimos varios. Creo que hicimos dos o es tres. más, creo que hicimos algunos que no están publicados, que yo busqué así como para tener otra visión. Pero bueno, en caso, a ver, ¿qué procesos hemos visto? Todos los que tienen que ver con ITIL tienen que ser conocidos, ¿eh? Todo lo que era gestión de servicios eran procesos que tienen que ser conocidos. Las cuestiones que tienen que ver más que nada con un proceso de compras, por ejemplo, que en esta evaluación es una de las unidades, uno de los capítulos justamente que estuvimos hablando, no les vamos a dar mucho contexto. Tienen que basarse en el proceso que ya han visto. ¿Mm? A lo mejor le podemos llegar a ver, hay uno creo que menciona un proceso un poco más complejo, espérate. Igualmente si quieren vemos esto, siempre les va a pedir que identifiquen objetivos, ¿sí? Como en este caso, menciona al menos 2 objetivos que puedan ser utilizados para llevar adelante el proyecto de este tipo y los criterios utilizados para establecerlo. Siempre básense en qué significa el proyecto. Un proyecto de auditoría tiene una complejidad que a lo mejor ustedes, y yo lo he visto en el desarrollo de la evaluación, ustedes apuntan a identificar la dificultad, la debilidad que tiene la organización y que quiere resolver, ¿sí? En lugar de apuntar al objetivo del proyecto de auditoría. ¿Cuál será el objetivo principal de un proyecto de auditoría? Sin necesidad de leer lo que está abajo, ¿eh? Conocer el estado actual o cómo serían las Controlar cosas cómo se ahora. están haciendo las cosas. Claro. Y hacer un paralelo entre qué. ¿Qué necesitará el auditor? Ya sea cualquiera de las auditorías que tenga que realizar, cualquiera de los tipos de auditoría que hemos hablado que existen, ¿qué va a necesitar? ¿Algún estándar? Más que un Evidencias. estándar. El estándar sí lo va a aplicar porque va a intentar comparar algo que le den con mejores prácticas Y, o buenas prácticas. y no habla con, por ejemplo, gente de la organización que dice cómo trabaja. ¿Y contra qué lo va a comparar? Entonces controla. El auditor, ¿qué necesita para arrancar? Más que hablar. Todavía no habló con nadie. ¿Qué va a pedir un auditor?
Llega la empresa. Evidencias. Vamos a suponer que antes de las evidencias. Evidencias va a necesitar, pero para algo. Antes de hacer nada, yo los llamo a ustedes y les digo, necesito que vengan a auditar, por ejemplo, cómo se está desarrollando el proceso administrativo de esta organización en relación a los sistemas informáticos. ¿Qué me van a pedir? O ustedes arrancan y dicen, vamos a hablar con la gente. ¿Qué me van a pedir? ¿Organigrama? Por ejemplo, ¿qué más? ¿Cómo está organizado el proceso? Claro, en algún lado la organización tiene que tener documentado el proceso, porque si no el auditor va a venir y va a decir, y yo qué sé cómo ustedes hacen, o cómo pretenden, o cómo establecieron que este proceso tenía que funcionar. Es probable que el auditor se encuentre con que no hay documentación, ¿sí? ¿Hay un organigrama? Sí, pero es viejo. Bueno, todas esas cuestiones, aunque no estén, digamos, al día, que no estén preparadas, todas esas documentación la necesita el auditor para arrancar. Después, sí, eso ya son, si vamos al caso, evidencias objetivas de que existe el proceso dentro de la organización. Y si no, entonces va a tener que arrancar, una vez que tenga toda la información que haya podido recopilar, va a poder arrancar a mirar el proceso. Cuando ustedes fueron a las organizaciones y empezaron a relevar el proceso, ¿qué pidieron? ¿Se los contaron por lo menos? ¿La persona con la que tuvieron contacto les contó el proceso? ¿Había documentación? Sí, Cuéntenme. organigrama. ¿Tenían el organigrama? ¿Algo más? ¿Alguna un poco más ordenadita? ¿No tenía algo escrito? La misión, la visión, los valores, Bien. ¿Qué más? la forma de trabajo. La forma de trabajo. Y en todo caso ustedes tuvieron que relevar el proceso si no había documentación del mismo. Entonces el auditor podría decir, al no existir documentación del mismo, nos basamos en las características generales de un proceso y arrancamos a analizar desde ahí. En este caso en particular, ¿sí?, hablaba de procesos de seguridad de la información, procesos que nosotros tendríamos que conocer. Entonces fíjate que lo primero que hace el auditor es analizar políticas y controles existentes, estructuras, cargos y responsabilidades, ahí se fue al organigrama, analizó procedimientos documentados. Bien. Volviendo a los objetivos, ¿sí? ¿Cuál será entonces el objetivo de una auditoría? En función de todo esto que estuvimos hablando. Auditoría es control. ¿Cuál será el proceso? Digamos, el objetivo de un proyecto de auditoría. Y entonces sería como recopilar documentación sobre el proceso ¿Y qué más? y compararlo con, digamos, el estado actual o lo que se hace en el proceso. Exactamente. Lo que va a hacer es emitir un informe de la coincidencia, correspondencia o no entre la documentación que existe del proceso, el proceso, y si no lo hay, con las mejores prácticas. Recién dijeron, buscará estándares, sí, pero en realidad no podés hacer que una organización desde el vamos siga estándares, porque probablemente tenga un proceso que, si bien no sigue estándares exactamente pulidos, ¿sí?, sigue un proceso que cumple con los mínimos requerimientos. Después el auditor podrá decir, se pueden hacer mejoras, porque no se está llevando a cabo tal cosa, ni tal otra, entonces sería conveniente, pero ese es el objetivo de la auditoría. En principio, controlar. Segundo, puede dar, digamos, alguna referencia a cuestiones. Y
puede llegar a decir que de los procesos documentados no existen evidencias objetivas de que se estén realizando las actividades que menciona el proceso. ¿Sí? Puede llegar a decir, pero el objetivo es ese, o los objetivos son eso. En este caso en particular, por eso dice al menos 2 objetivos, dice analizarlo de copias de seguridad. ¿Qué pretenderá la organización corroborar en cuanto a las cuestiones que tengan que ver con las copias de seguridad? Que efectivamente se estén haciendo esas copias. ¿Qué más? Que estén en un lugar correcto. ¿Qué más? ¿Yo con eso ya me quedo conforme? Que haya redundancia, que estén en varios lados. Podría ser. ¿Qué más? Más importante de una copia de seguridad. Que la tenga no me sirve para ¿Cómo nada. es que se está haciendo? ¿Cómo es que se está ¿Cómo es que se está haciendo? haciendo? Pero ¿Y seguimos en cuánto la... tarde en La frecuencia con la que volver? se hace. ¿Cómo? La frecuencia con la que se hace. Frecuencia con la que se hace. ¿Qué más? Funciona. ¿Qué más? ¿Cuánto se tarda en restaurar esa copia? Ahí está. Cuando se tarda en restaurar, y si se puede restaurar, tendrá que hacer una prueba, ¿sí?, de la posibilidad del uso de esa copia de seguridad, y si la gente sabe cómo recuperarla. ¿Sí? No me basta solo con conocer que existe, conocerla, con todo esto, sino con la posibilidad de recuperarla y con el tiempo que eso demande. Porque eso, ¿qué me va a definir en cuestiones de proceso? ¿Qué me va a definir? ¿Qué tan rápido me puedo recuperar de la caída del sistema? Exactamente. ¿Qué tan rápido me puedo recuperar de una caída del sistema? ¿Sí? Y en el término que y en esa periodicidad que puedo hacer el backup, ¿qué otra cosa me va a decir? ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto pierdo sería? ¿Cuántos Es datos? ¿cuántos datos me van a quedar sin tener un registro digital, digamos, de esa información? Porque si yo hice el backup anoche y se me corta media hora antes de volver a hacer el próximo backup, todo ese día lo perdí. Por lo tanto, para tener información y poder seguir con el proceso de negocio, ¿sí?, yo tengo que ver si en esa cantidad de horas proceso demasiada información, es muy probable que no solamente para recuperarme necesite de ese backup, sino del reproceso de toda esa información que si no está de alguna forma física, además de haber estado en el sistema, no me voy a poder recuperar de esa información. ¿Estamos? Miren todos los objetivos que podemos sacar de acá. De un proceso simple como el de copias de seguridad, que lo pueden hacer porque ya lo vimos en el capítulo anterior. ¿Está? Bien, otra de las cosas que muy probablemente entran dentro de la evaluación, que es lo que dice acá, es justifique si la EDT está bien organizada y establece los entregables requeridos para el proyecto. Básicamente, si lo leo, hay algunas actividades, por ejemplo, procedimiento para selección de proveedores de servicios, que no tienen absolutamente nada que ver con un informe de auditoría de política de seguridad para un proyecto que lo que está analizando o controlando el proyecto de auditoría son copias de seguridad. Salvo que ese servicio sea el que decíamos recién, que esté en varios lados y qué sé yo. Bueno, uno de los lugares es estos centros que almacenan información o qué sé yo, los bancos que tienen cajas como de seguridad para ponerlo. Pero básicamente es como que se hayan filtrado esas actividades. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, si lo miro además y hago la red de tareas, me voy a dar cuenta que este proceso lleva un ciclo de vida, ¿cuál? En cascada. En cascada. Bien. ¿Está bien o está mal? Sí, está bien. Está bien. Un proyecto de auditoría no tiene otra forma que realizarse que en cascada.
salvo que sea un proyecto de auditoría y desarrollo y mejora, porque entonces voy viendo, hago la auditoría, implemento la mejora, vuelvo a hacer la auditoría, y parece un ciclo iterativo, ¿sí? Pero en realidad lo lógico es... Eso es como un proceso de mejora continua. Claro, es un proceso de mejora continua. De hecho, ¿se acuerdan de ese ciclo planificar, hacer, revisar, actuar? El revisar sería esa auditoría, ¿sí? En un ciclo de mejora continua. Salvo en un ciclo de mejora continua donde la auditoría sea parte de ese ciclo de mejora continua, cualquier proyecto de auditoría que yo contrate a un externo, ¿sí? Una auditoría externa, por ejemplo, que venga a analizar, va a hacer el proyecto y lo va a hacer en cascada. Me va a planificar el proyecto y me va a decir, esto termina con el informe de auditoría. Chao. Ahí se terminó. ¿Estamos? Bien. Con lo cual, no, otro ciclo de vida, salvo identificar esto, no hay otra forma. Bueno, los tiempos, yo podría analizar, ¿sí? La cantidad de días, a lo mejor están definidos demasiados días para analizar las políticas y los procedimientos documentados, pero también puedo decir que esta gente es una auditoría, si fuese una auditoría externa, como se tiene que empapar de todo lo que sucede en la organización, está bien, no es algo que digamos, sea poco, vamos a suponer un poquitito más de una semana, tiene que hacer entrevistas con la gente, etcétera, etcétera, y bueno, obviamente puede llegar a ser. El procedimiento para el desarrollo de los checklists y el relevamiento, fíjense que esto sería desarrollo y que la gente conteste a los checklists para después poder hacer reunión con los responsables, y bueno, esto de los proveedores, aunque no, digamos, no tiene nada que ver, sería la cantidad de horas que se puede llegar a hacer. Bien, y finalmente un informe de auditoría. Esto por lo menos un día te lleva a hacerlo, ¿sí? Ya 6 días a lo mejor es un poco mucho, pero no está tan mal. Bien, esto es más o menos este primer ejemplo. ¿Dudas sobre este? Habíamos dicho, No. habíamos dicho que si tenemos que hacer el diagrama de red, podemos utilizar alguna herramienta, pero tengo que poder mostrar todo lo que necesito. Y también vimos que era bastante dificultoso después pasar al diagrama de red, perdón, al diagrama de Gantt. Con lo cual, si lo pueden hacer en Draw.io, ¿sí? Mandarlo en el link para que nosotros vayamos viendo lo que van haciendo, está bueno. O sea, ponerlo dentro del Eso, documento. profe. Sí. Yo el otro día practicando lo hice en Draw.io. Y después, ¿qué hacemos? ¿Lo subimos Lo pegan como en el documento PDF? que van a levantar en el campus. Ok, y después eso lo subimos como PDF, Sí, calculo. señor. Ok. Profe, yo estuve practicando con Gantt y por ahí cuando exportás el diagrama de red queda como, no solo queda el camino crítico y ahí, o sea, tengo que aclarar bien cuál es el camino crítico yo con mis palabras, Sí, además de que sí. vea visualmente, porque te aparece todo Utilizá, cortado y no se puede traer como PDF nomás. ¿viste? Era complejo, por eso yo se los dije. El camino crítico con utilizar los numeritos de las tareas que dicen acá en el identificador, ya está. Claro. Ok. Ponen camino crítico y ponen los números de tarea y ya está. No hay problema. Bueno, después siempre hay un análisis de valor ganado, ¿sí? Como acá. Ahí también tenía duda, profe. ¿Qué implica hacer ese eh, Ese ejercicio, del método de valor? Claro, que bueno, vos haces el GAN, trazás la línea y ahí identificás cuáles son las tareas en el planificado, ¿sí? En el valor planificado, que entran dentro de tu análisis. Y en esas completas la columna que dice valor planificado. Después te fijas en lo que dice ejecución y completas la columna que dice valor ganado. Sumás los totales, ¿sí? Y aplicas la fórmula del SB y el el S. CB. Ok.
Y ahí Sí, decís, porque en el Mm. apunte había varias métricas y no, con pero no aplicamos todas porcentajes. esas métricas, no hace falta. Es más, Ok. nosotros, no sé si se lo decimos acá. Calcula bueno, tenés que calcular el presupuesto total del proyecto, ¿sí? Que no es más que sumar todos Es la suma. la suma de todos los valores presupuestados, bien, y el control de avance, que es calcular SB y CB, o sea, variación de tiempos y variación de costos, con los valores, la variación de costo con el valor que te dice acá, Listo, gracias. ¿bien? Bueno, y ahí se termina la historia. Las preguntas van a estar al principio, las del multiple choice, y después van a tener tiempo para desarrollar estos dos, los ejercicios que pide acá. ¿Cuántos multiple choice más o menos van a ser? No sé porque quiero evaluar el tiempo. ¿Cuánto les había, no me acuerdo cuánto les había puesto en el parcial anterior, en el de seguridad? El primero fue hora y cuarto, creo, y el segundo hora y media, si no me confundo. No, hora y media el tiempo para desarrollar toda la evaluación, ¿sí? Lo que Ah, no- sí. En el primero habían sido, creo que 10 multiple choice y 2 de desarrollo. sí. Y en el segundo, creo que 12 también. de multiple choice, un poquito más de multiple Sí, choice. era un poquito más. Más o menos como en el segundo parcial, ¿sí? Igualmente, digamos, el desarrollo de esto es más fácil. Y lo más probable es que les ponga primero el ejercicio de práctica y después que establezcan los objetivos, porque una vez que trabajen con la red y más o menos tengan idea, pasaremos a hacer, digamos, los objetivos, el plan, el ciclo de vida, para que ustedes ya hayan hecho el ejercicio y se hayan fijado en el ciclo de vida y todo eso. Vamos a mirar otro. Vamos a mirar otro, vamos a mirar otro. Está publicado. Ejemplo 1, ejemplo 2. Este me acuerdo que sí que lo vimos. Porque les conté que en realidad esto era justamente una implementación de SAP HCM. Había habido una charla en ese momento que había organizado la cátedra con respecto a este software. Y como se trataba de un software que apuntaba a gestión de recursos humanos y todo el proceso de selección de personal, de reclutamiento y selección de personal, era parte de lo que habíamos visto en la cátedra, entonces tampoco hay mucho contexto. No se necesita mucho contexto. Bien. Este lo habíamos hecho. Debe estar grabado por ahí, Sí. la clase. Bien. En este caso, fíjense que les pide objetivos de negocio y objetivos de TI. Si yo me fijo en las tareas, por eso les decía que primero trabajaremos sobre el proyecto para que ustedes puedan leer las tareas y hacer todo esto, y después vendrán las preguntas de objetivos y ciclo de vida. Este se centra en todo lo que tenga que ver con el reclutamiento del personal, en la definición de los puestos de trabajo, ¿sí? Bien, y si yo pienso en objetivos de negocio, tendría que pensar en qué, en este caso. ¿Qué querrá resolver la organización al implementar, ¿sí?, un software que permita mejorar su sistema de reclutamiento? ¿Cuáles serán los objetivos? Hacer más rápido el proceso de selección. Por ejemplo, agilizar
el proceso de selección. Sí. ¿Qué otra cosa? Yo ahí podría decir en función de lo que actualmente se utiliza, bueno, como para... no quiero que le digan agilizar el proceso de selección en un 50%, porque no tenemos datos como para eso, pero sí que cuando yo tenga que plantear ese objetivo, lo que tendré que tener, ¿sí?, es idea de cuánto me demanda a mí hoy ese proceso de selección para después poder comparar y decir, ah, sí, se agilizó, porque si no, no tengo medida. ¿Se entiende? O sea, Claro. no establezcan ustedes la medida, sino cómo lo van a medir. Se los voy a poner también en el enunciado. Porque no ve que acá dice, justifique los objetivos a partir de debilidades o amenazas que puede estar experimentando la empresa. Entonces, una debilidad puede ser que el proceso de evaluación de cada currículum y de selección, digamos, de esos currículum que más se adapten al puesto, se está haciendo muy largo. Entonces, yo tendría que tener esa magnitud, esa medida, para después decir, bueno, lo bajé, no lo bajé. Por eso dice, especifique con qué criterios podrá corroborar el cumplimiento de los mismos. Yo después tendré que analizar. Bien. Y en cuanto, bueno, objetivos de negocio, agilizar, ¿qué otra cosa? Puede ser minimizar el tiempo, digamos, de análisis de los Eso, currículum. eso estaría dentro de lo que es agilizar. Ah, ok. ¿Qué otra cosa puede ser? Mejorar la calidad del recurso humano a contratar. Porque ¿qué puede estar pasando? Puede estar pasando que estés contratando gente que no esté tan capacitada. Exactamente, cuyas competencias no coincidan con las requeridas por el puesto de trabajo. Eso como objetivo de negocio. ¿Sí? Y objetivo de TI, La sistematización. ¿cómo? La sistematización. Sí, la sistematización del proceso. Ese sería el primer objetivo de TI. ¿Y qué más? ¿Qué tendrá que buscar TI? Ay, perdonen, pero tengo un... Bien, objetivos de TI. Decíamos sistematizar el proceso. ¿Qué más? ¿Qué tendrá que... si yo hago un RFP, ¿sí?, a esta gente y le cuento mis problemas, le cuento, mirá, tenemos una debilidad que es el tiempo que se demanda en realizar este proceso crítico, que es para nosotros la selección y reclutamiento de personal. ¿Qué le tendré que contar a este proveedor, que en este caso es un agente de SAP, básicamente? ¿Qué le tendré que contar para ver si puedo implementar o no el sistema? ¿Qué El buscaré? sistema actual. El sistema actual, si es que hay, o ¿qué buscaré cada vez que implemento un sistema en una organización? Desde el lado TI. Porque si no, nos viene un bolón que me Sí, atrasa. infraestructura, pues, la infraestructura suficiente. Claro, la infraestructura que tengo y los sistemas con los cuales quiero que conviva esto, la compatibilidad que va a tener con el sistema que tengo, ¿sí? Porque si no es como que voy a tener que comprar toda una infraestructura para implementar un módulo de SAP, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a estar buscando es la compatibilidad de este sistema con la infraestructura actual con la que cuenta la organización. Y eso seguramente van a ser objetivos de TI muy similares en todos los proyectos, ¿sí? Salvo algunos objetivos en particular que tiene este sistema, ¿sí?, y que yo podría analizar, ¿sí?
¿Qué podré querer desde el lado de TI en función de lo que pretendo en el proyecto? Lean un poquito las tareas y díganme si encontramos otra cosa. ¿Qué podría estar buscando desde TI en función de lo que dicen las tareas? ¿Se dan cuenta más o menos qué significa un sistema de recomendaciones? Sería recomendaciones de un sistema automático, Claro. tipo machine learning o algo del estilo. Exactamente. De eso Minería se de trata. datos. Minería de datos. Imagínense que si está haciendo esto búsqueda en redes de profesionales, ¿sí? ¿Qué es lo que pretenderá? Imagínense, esto en una empresa de seguros, lo único que les daba por acá, una empresa de seguros líder en Argentina, ¿no? ¿Qué le podré pedir desde TI? Contratar más gente. Desde TI, objetivo. Después dentro del proyecto veré todo lo demás, pero objetivo. Voy a comprar un software, chicos. ¿Sí? Dijimos, objetivo sistematizar, objetivo compatibilidad con la infraestructura. ¿Qué otro objetivo tendremos? En cuanto específicamente a la funcionalidad de este software. Si no, busco otro. La trazabilidad entre los procesos. Por ejemplo, podría pedirle que exista trazabilidad entre los procesos. Perfecto, eso es una funcionalidad, que más que una, digamos, es un requerimiento para después poder controlar el proceso, ¿sí? No es de la funcionalidad en sí del proceso, ¿sí? Sino después para el control del proceso. Tiene que ver con la seguridad. Bien, eso se lo podría pedir. Y específicamente a la funcionalidad del sistema. ¿Hay alguna evidencia de en qué se basan esas recomendaciones? Por ejemplo, o en si va a poder capturar la información de los repositorios propios que tiene la organización, donde seguramente están los currículos. Porque imagínense que yo vengo con un sistema nuevo, ¿sí? En una empresa de seguro que hace 30 años que está juntando información de sus empleados, en este caso, porque estamos hablando de un sistema de capital humano, que tiene que ver con los recursos humanos de la organización, ¿sí? Y este sistema no pueda leer lo que tenemos, ¿sí? Para la próxima, qué sé yo, reclutamiento y selección de personal, ya nos mandaron 800 currículum, y resulta que el sistema este no los lee. O no puede conectarse a redes de profesionales o de búsquedas, o de gente que, digamos, expone en las redes sociales, redes de profesionales, perfiles que tengan que ver con lo que la empresa de seguros requiere. No me sirve el sistema. Tengo que buscar otro. ¿Tá? Entonces tengo que ver un poquitito si... yo no voy a implementar en la organización un sistema cualquiera. Un sistema que no solo sea compatible y sistematice nuestra organización, no solo sea compatible con nuestra infraestructura, sino que además sea compatible con la información que ya tengo de sistemas anteriores.
para que ustedes se den una idea, cuando yo migro un sistema viejo, ¿sí? Esos que se llaman sistema legado, a un nuevo sistema, porque obviamente por las condiciones de obsolescencia, etcétera, etcétera, tengo que migrarlo. Lo primero que tengo que ver es si puedo migrar la información que tengo almacenada en el sistema viejo al sistema nuevo, porque si no tengo que pensar en un periodo de X cantidad de tiempo para poder volcar toda esa información en forma manual al nuevo sistema. Bueno, muchas veces esos procesos demandan un tiempo que es casi, digamos, paralelo al tiempo que me demanda la implementación del sistema nuevo. ¿Sí? Hay una relación muy fuerte entre esos tiempos. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Porque si no es muy lindo, ah, sí, vení, comprá este software, me te va a solucionar la vida, y resulta que después el software no tiene datos adentro. Ah, no, claro, los tenés que cargar. ¿Y cuánto me llega a cargar todo eso? Imposible, no puedo. Si ya tengo en el sistema viejo, tengo todos los clientes, los proveedores, tengo todas las cuentas corrientes de los clientes, tengo, ¿sí? Estamos hablando de otro tipo de sistema, pero tengo todo eso. O acá, tengo todos los, vamos a suponer que después seguimos la implementación de SAP, y tengo todos los sueldos y jornales de todos los años anteriores, porque lo necesito, porque obviamente necesito para hacer curvas de cuánto ha ido evolucionando mi planta de recursos humanos en la organización, en los sectores, etc. O sea que necesito toda esa información anterior, porque si no, pierdo datos, pierdo la posibilidad de analizar datos. O sea que tengo que poder migrar todo lo que está en el sistema viejo al sistema nuevo. ¿Lo puedo hacer? ¿Es compatible? Si no, busco otra solución. ¿Está? Por eso es muy importante. Yo me preguntaba, no sé si es del grupo de ustedes o de la otra comisión, ¿sí? Por el RFP. El RFP, justamente, tiene que tener toda esta información de cómo está la organización, de a qué apunta, de cuáles son mis infraestructuras, qué software tengo, ¿sí? Y cómo están almacenados los datos. ¿Para qué? Para que nuestro proveedor nos diga, no, mira, los datos los va a tener que cargar otra vez, los vamos a poder migrar, y tenga una idea acabada de lo que va a necesitar para poder implementar este nuevo software. Porque si no, implementar un software es, tengo la infraestructura, lo implemento, ¿sí? Está todo bien, funciona así, bárbaro. Entro, no hay datos. No me sirve. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora vamos a mirar un poquitito el ciclo de vida. ¿Qué ciclo de vida tiene esto? ¿O cuál parece tener? Puede ser incremental. ¿Es lo que parece? Parece como en cascada, pero no súper estricto. ¿Y qué te da la sensación de que no sea súper estricto? Y porque, o sea, una actividad precede una anterior, pero no necesariamente la anterior inmediata. Ujú. Sí, pero sigue siendo una cascada, ¿eh? No interesa eso en una cascada. Ah, ok. Esto está hecho en cascada. ¿Está bien que esté hecho en cascada? No. Y no, en este proyecto, justamente de la implementación de funcionalidad de un software, y yo tendría que pensar que a lo mejor algo un poco más iterativo e incremental estaría mejor. No necesariamente por la función, por el desarrollo de las funcionalidades, porque obviamente SAP ya está todo desarrollado, ¿sí? No es como un proyecto ágil de desarrollo que yo digo, pero sí tendría que ser ágil o tendría que ser iterativo incremental en la implementación. ¿Para qué les parece a ustedes? En un software de este tipo. Para ir adaptándose a los cambios de a poco.
Exactamente, y porque voy conociendo la herramienta, que son muy complejas las herramientas de SAP y sobre todo sistemas de recomendaciones, donde hay a la vez machine learning metida en el medio, etcétera, etcétera, ¿sí? O minería de datos, porque yo escribo los datos de un puesto y después a lo mejor no puedo machar esos datos de un puesto con el perfil del profesional que quiero. Entonces, si arranco por un puesto específico y voy probando la herramienta a ver cómo funciona, después veo que funciona bien, ya tengo más información como para seguir implementando. Entonces no está mal hacer una implementación gradual, iterativa, ir agregándole funcionalidades, ¿sí? Ver si funciona con el repositorio propio, después agregarle el de las redes de profesionales, ¿sí? Y bueno, e ir, digamos, iterativo e incremental, implementando las funcionalidades que ya tiene el software, ¿sí? Y que a lo mejor hay que, digamos, en este caso, sobre todo en un sistema SAP, lo que se maneja mucho son parámetros, ¿sí? Entonces, configurar esos parámetros no es fácil, ¿sí? Por eso hay especialistas, hay capacitaciones específicas para cada módulo de SAP, y bueno, entonces eso nos puede llegar a servir. Bien. Después tendríamos que ver qué roles, responsabilidades y perfiles. De hecho, esto venía basado en esa charla que les cuento que estaban. Obviamente va a tener que haber roles de conocedores mucho de recursos humanos, pero también personal que sepa mucho de SAP para esta implementación, ¿sí? Y las responsabilidades, obviamente, una tiene que ver con responsabilidades organizacionales y otra tiene que ver con responsabilidades de tecnologías de la información, ¿sí? Con algún perfil de implementador, analista funcional, bueno, que tenga que ver con todo eso. Justamente en este ciclo de vida no hay validación y verificación a lo largo del cronograma, que sí tendría que haberlo si hago una implementación iterativa e incremental. Bien, después lo de los tiempos es subjetivo, podrían llegar a establecer más o menos si están debidamente controlados. Bueno, estamos. No se hace mucho hincapié en eso, pero es para que ustedes piensen si está bien o está mal el plan de trabajo y el ciclo de vida. Bien, ¿vamos al tercero? ¿O quieren preguntarme algo más de este? No, no. Vamos al tercero. Hola, ese, no te había visto. Ahora te veo. Hola Fabi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, a mí Bueno, me alegro. Vamos al ejemplo 3 que está subido. Compartimos. ¿Se me perdió? Porque no lo veo. Me queda en otro plano. Compartimos. Ahí está el ejemplo 3. Bueno, este también, ¿ven? Es la implementación de un centro de servicios y herramientas para la gestión de incidentes, ¿sí? Con lo cual era un proyecto de algo que ya vimos en la materia, que no es tan difícil porque el centro de servicios fue la primera función que vimos de ITIL, ¿sí? La gestión de incidentes es el primer proceso, es el más fácil, porque básicamente tiene que ver con la atención, digamos, del incidente y tratar de resolverlo en primera línea, con lo cual, si miramos un poquitito el plan de trabajo, no me salía. Tenemos definición de requerimientos para la infraestructura de servicios,
la implementación de servicios, que tenía que ver con buscar proveedores, comparar. ¿Qué estaremos comprando acá? ¿Qué herramienta para la gestión de incidentes estaremos comprando? ¿Qué se necesita? Lo primero que se necesita tener en un centro de servicios para la gestión de incidentes. Una base de datos. ¿Compro la base de datos? ¿O qué compro? Ah, un sistema de gestión de incidentes. ¿Cómo se llaman? ¿O qué me permite hacer ese sistema de gestión de incidentes? Ya que lo nombraste así, en realidad se llaman de otra forma. El proceso se llama gestión de incidentes. ¿Qué es lo que estaré intentando comprar? Están olvidados, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer cuando atiende a un usuario que tiene algún incidente, ¿qué tendría que hacer el de la mesa de ayuda? Ver qué tipo de dispositivo tiene, o sea, qué versión. ¿Te parece? ¿Qué es lo primero que haces cuando llamás que no tenés internet? Desde el Decís lado cuál es del... el problema y te piden los datos del cliente. Claro, datos del cliente. ¿Por qué te parece que te piden los datos del cliente? Y para tener guardada toda la información que Bien, corresponde del incidente. me voy ahora al final. Cuando terminás, ¿sí? Ya sea que te solucionaron o no te solucionaron el problema, ¿qué te dan? Un número de gestión. Un número de gestión. ¿Cómo se llaman esos sistemas? Sistema de ticket. Sistema de tickets, exactamente. Bien, que básicamente lo que van a permitir es que yo registre todas las cuestiones referidas al incidente y que de última, si no se puede solucionar en primera línea, ¿qué va a hacer la persona que está en esa primera línea? Va a escalar el problema. Va a escalar el problema a una segunda línea de soporte o a quién. O un técnico. A un técnico, que generalmente ese soporte técnico pertenece a la empresa, en el caso de Fivertel, Telecom y todo esto. ¿Pertenece a la empresa? No, está tercerizado. No, está tercerizado. Entonces, lo que hace es irse a ese tercero, ¿sí? Ver los tiempos que tiene y darte un día, ¿sí? Un turno, digamos, en que va a pasar el técnico por tu casa y te dicen que te quede más o menos 18 días guardado en tu casa para solucionarte el problema. Bueno, te dan un rango horario tan grande que muchas veces decís, y ahora porque estamos en casa por la pandemia, pero si no en otros momentos era bastante complicado. Bien, entonces ese sistema de tickets tiene esas posibilidades. ¿Están? Es lo que voy a estar analizando acá. Entonces, relevamiento de propuestas y soluciones disponibles en el mercado, obviamente para la gestión de incidentes. Le podría agregar, ¿sí? Qué sé yo, que tenga relación con la CMDB. Bien. Entonces, como yo lo que voy a hacer es implementar ese centro de servicios, voy a relevar propuestas y soluciones, voy a analizar qué quiero hacer en base a la infraestructura de servicios, que es más o menos hablar un poquitito de todo esto que estuvimos charlando recién. Voy a relevar propuestas y soluciones disponibles en el mercado, voy a desarrollar los RFP para la selección de proveedores, ¿sí? No es más que un proceso de qué tipo un proyecto de qué tipo, qué es lo que... Adquisición. De adquisición, listo. Proyectos de adquisición, adquisiciones que ya hemos visto justamente en este capítulo, ¿sí? Entonces voy a desarrollar RFP, voy a seleccionar los proveedores, o sea, está acotado este proyecto para no tener tantas tareas, para, digamos, poder después manejarlo y hacer la red, ¿sí? Pero podríamos decir que le faltan tareas acá, ¿no es cierto? Después de que seleccione voy a implementar,
Voy a implementar las herramientas para la gestión de incidentes, justamente esta herramienta de tickets, y dice definición de las taxonomías a utilizar para la gestión de incidentes. ¿Qué serán en este caso estas taxonomías? ¿A qué se referirán? Las categorías dentro de las cuales puede caer determinado incidente. Claro, exactamente, las categorías, etcétera. Está como medio así, porque antes de la implementación para la gestión de incidentes de las herramientas, ¿sí? Tendríamos que haber definido todo esto, ¿no? Y acá dice relevamiento de la infraestructura. Está como un poco desordenada esta red de tareas, ¿no? Esta EDT. Bueno, y acá habla de definición de políticas de seguridad y auditoría de los datos, ¿sí? Probablemente quiera para un futuro poder tener, digamos, definido cómo se van a hacer la auditoría para ver si se está trabajando bien con este proceso. No me lo dice, ¿sí? Pero podría yo pensar que es para una cosa así. Bueno, y dice implementación y alineación de las herramientas para la gestión, bueno, etc. Entonces, ¿qué ciclo de vida lleva un proyecto de adquisiciones? En cascada. En este caso es una cascada. Ahora, como en el caso anterior, yo podría hacer una cascada hasta el momento en que selecciono al proveedor, pero la implementación de las funcionalidades, ¿sí? Podría hacerlas de forma iterativa e incremental. Podría ser lo mismo que lo anterior. ¿Se entiende? Porque lo que voy a comprar es una solución que ya está desarrollada. Si voy a ir a un proveedor, ¿sí? Voy a analizar una solución, o sea, sistema de tickets hay millones, no me voy a poner a desarrollar un sistema de tickets específicamente para acá. No hay mucha diferencia entre un sistema de tickets y otro. Habrá algunos que sean un sistema de tickets muy simple porque no se requiere, ¿sí? la correlación entre un incidente y los ítems de configuración que están asociados al incidente, entonces no me interesará, y hay otros que sí, ¿sí? Si yo tuviera que establecer entonces, ¿dónde están? No dice, sí, mencione 2 objetivos que pueden ser utilizados, y los criterios considerados para establecerlos. ¿Cuáles serán los objetivos? Optimización en el tiempo de respuesta ante una incidencia. Por ejemplo, eso podría ser, ¿sí? Y ahí sí podré analizar cómo lo voy a después, voy a saber si cumplí con el objetivo o no. ¿Qué tendré que tener? Información sobre Sí. Midiendo el tiempo de respuesta de cómo lo estás haciendo actualmente y midiendo el tiempo de respuesta de la implementación del ticket. Ese tiempo de respuesta, ya que vamos a analizar un poquito más. Yo voy a poder medir si cumplí el objetivo apenas he implementado una herramienta de este tipo. No. ¿Qué es lo que necesito saber que pase? Que se solucione el problema. No. Me refiero al cumplimiento del objetivo. ¿Cuándo lo voy a poder medir? Ya dijimos, apenas implemento no puedo medirlo. ¿Cuándo lo puedo No, medir? después que pasen incidentes como los que ya habían pasado y tengas algún registro para poder comparar. Y dijimos optimización del tiempo de atención de un incidente. ¿Cuándo voy a poder corroborar que cumplí con esa optimización? O sea, que mejoré el tiempo. Dijimos, enseguida no. Cuando pase por el registro específicamente, o más que por qué. O sea, esa es la evidencia objetiva. ¿No? Es decir, bueno, sí, yo antes tardaba, qué sé yo, en resolver el incidente. Tenía a la persona colgada 3 horas, después lo tenía que volver a llamar para ver si se había solucionado. Bueno,
no tenía forma de registrarlo en el sistema. Eso es, vamos a suponer, la situación actual. ¿Sí? Era casi todo manual, bla, bla, bla. Implemento el sistema, ¿sí? Tengo las taxonomías, tengo todo esto, puedo hacer el escalado, ¿bien? Entonces, por el registro, dentro de, en los primeros 5 registros que haga, ya lo podría analizar. ¿Se optimizó o no se optimizó? ¿Lo puedo medir ahí? ¿Se Y puede? tendría que ser una muestra más significativa para... o sea, lo Le- podés medir, pero Y en cualquier implementación de un software, ¿qué es lo que lo hace significativo a la muestra? ¿Que esté tomada cuándo? A ver, piensen ustedes. Sale una nueva aplicación. A ustedes les gusta jugar seguramente. Y empezamos a jugar con una aplicación. Y enseguida obtenemos buenos resultados en ese juego o en esa aplicación que estamos usando. Me refiero a la relación entre ustedes y la aplicación. No, no siempre. Siempre hay un feedback, sería cosas que se pueden mejorar. Bien. ¿Y eso cómo se le llama? la curva de aprendizaje. Exactamente. La curva de aprendizaje. En cualquier cuestión que tenga que ver con que los usuarios necesitan un tiempo para adaptarse a ciertas cuestiones, se necesita un tiempo, una curva de aprendizaje que va a depender del software, de los recursos humanos. O sea que yo no voy a poder decir, usted apenas esté implementado este sistema va a ver que la gente va a operar tan brillantemente que los tiempos van a estar optimizados en 3 días. Jamás. ¿Sí? Porque necesito una curva de aprendizaje. O sea que el cumplimiento de esos objetivos van a estar en relación de la curva de aprendizaje que tienen los usuarios en el momento en que empiezan a utilizar el software y bueno, y se hacen amigos, entre comillas, de ese software que están utilizando. Lo mismo que les pasa a ustedes cuando trabajan con cualquier aplicación. ¿Estamos? Bien. Entonces, hablamos de la ADT, hablamos del ciclo de vida, después habría que hablar un poquitito de los tiempos del programa, de este plan de trabajo, ¿sí? Y volvemos a tener la red, el Gantt y esto. Bien. Hay algunos multiple choice después abajo, que si quieren el jueves que viene, háganlos y los charlamos. Bien. Este era el tercer ejercicio que había publicado. ¿Dudas? Profe, ¿el parcial se va a entregar en un solo PDF como el anterior? El parcial se va a entregar, no sé cómo, cómo lo voy a armar, porque si lo entregamos en un solo PDF, les tengo que poner todas las preguntas en ese PDF. Y si solamente subimos, que a lo mejor va a ser lo más óptimo, no sé, lo tengo que charlar con Ezequiel y con la gente de la cátedra, que va a ser más óptimo. Si suben el PDF, digamos nada más que para la red, el Gantt y el análisis del valor ganado, y después estas preguntas se hacen después, y van directamente en el vieron que tiene como un texto como para escribir el campus, no sé. Eso puede ser que esté todo en el PDF o que les aparezca, pero se los vamos a informar, digamos, cuando carguemos la actividad. Va a quedar informado. No me acuerdo, ¿te acordás, Ezequiel, cómo hicimos el año pasado? Si metimos todo en uno. Qué buena pregunta, Mario. No me acuerdo. No, yo tampoco.
Porque te tengo mezclado gestión de datos, administración de recursos, Sí, en campus, tengo igualmente pensando en lo que pasó en el parcial pasado, se me ocurre, pensando en voz alta, ¿no? Esto no implica que hagamos esa decisión, pero a lo mejor parcializarlo, a lo mejor estaría bueno para que lo vaya subiendo por partes y después, bueno, quede una parcialización menos sobre el fin del bong, digamos, del último minuto final, que eso siempre llega a la complejidad. Digo, a lo mejor Sí, lo un que pasa es que cuestionario me parece que algunas preguntas, no en sí. esto, sino no me acuerdo en cuál, que quedaban después, como se quedaban jugando con el PDF y seguían haciendo esto, después no contestaban las preguntas que seguían. Eso es lo que temo. Puede que Pero pase, por puede que eso, no, pero bueno. después Y, vemos la mejor opción, pero sí, habría que analizar eso. porque a lo mejor después la definición es como cada pregunta tiene, o cada set de preguntas podría llegar a considerarse, si la subida de un solo archivo implicaría a lo mejor esto de la resolución del GAN, del diagrama de red, del valor Sí. ganado. Es más, el valor ganado, como es un numerito, hasta es una pregunta en un textbox abierto, en un También textbox. puede ser. Entonces, digo, para darle flexibilidad a que vaya subiendo de aparte, no sé si eso les complica más o les facilita la historia. Digo por lo que pasó el último examen, Puede de ser que sobre el que final, suban la red en uno y digan el camino crítico, que suban el Gantt en otro y suban el valor ganado, y después no, objetivos. a lo mejor lo que implica subir archivo uno solo, con todo. Digo, a lo mejor, si no es complicación. Entonces, pero al principio, entonces después le queda el resto del examen es completar el texto en el textbox y enviar, digamos, no tiene que subir un archivo, bajarlo del drive, subirlo, No, digo, está bien, se me ocurre está bien. que a lo mejor eso puede agilizar un poquito. Agilizar un poquito. Bueno. Lo pienso en voz alta, es un Sí, 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 pensamiento sí, sí. recién. Esto todo un pensamiento en voz alta. Pero vamos a tratar de hacer la mejor organización para, o por lo menos la que se nos ocurra a nosotros, para que ustedes no tengan tanto inconveniente. Bien. Bien. ¿Dudas? Hasta ahora, de mi parte, no. De mi parte tampoco, era solo lo de si había que mandar un PDF unificado como el anterior o no, nada más. Bien. ¿Sabés, vos no me querías hacer una pregunta sobre el TP integrador el otro día? ¿O yo estoy equivocada? No, era sobre el Gantt, pero ya era sobre el project más que nada, pero ya busqué un video en internet y lo solucioné. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre el TP integrador? Que obviamente está en relación a lo que estamos viendo acá. Porque toda esta parte que están haciendo tiene relación con esto. Por ahí una duda que tipo media tonta es que en el trabajo integrador había un ejercicio que era de hacer el acta de proyecto. Sí. Y tipo, nos surgió la duda que si los roles, tipo, tenemos que inventarlos nosotros o sea, tipo, nosotros pusimos como, tipo, las personas que realizarían el proyecto seríamos nosotros, pero no sé si había que inventar, tipo, algo más o estaba bien lo No que es que hicimos. haya que inventar, es que ustedes tienen que poner los perfiles que necesitan para el proyecto, independientemente que después tengan que salir a buscar algún perfil que les falte, ¿sí? Por las competencias que ustedes pusieron, no las tienen, van a tener que ir a reclutar algún recurso humano, ¿sí? Claro. Pero cuando yo hablo de recursos humanos en un proyecto, no solamente estoy hablando de los recursos humanos de TI, y ni de los que van a llevar adelante el proyecto como líder de proyecto, si necesitan un desarrollador, etcétera, sino de los recursos humanos que también están en la organización y que voy a requerir que trabajen con nosotros en el proyecto. ¿Sí? Los recursos humanos se refieren a todos los recursos humanos. Imagínense que si yo tengo que hacer un relevamiento, ¿sí? Los que conocen del proceso que estoy relevando tienen que estar incluidos en ese plan de trabajo, porque son tiempos que voy a utilizar después. ¿Sí? O sea que ahí no invento, me refiero a los perfiles que necesito. Después,
Si nosotros somos el equipo de proyecto y vamos a cumplir algún rol de eso, buenísimo. Si después voy a tener que salir a buscar gente para cubrir algún perfil, buenísimo. Si me tengo que basar en perfiles que hay en la organización, los tengo que nombrar. No sé si quedó claro. O sea, por ejemplo, si yo tengo que hacer una entrevista con el jefe de calidad de algo, lo Ese tengo, jefe, o sea, lo tengo que mencionar. obviamente. Obviamente porque yo voy a utilizar tiempos de esa persona y tiene que figurar en el plan de trabajo la reunión con este jefe de calidad, ¿sí? Que la voy a hacer en tal oportunidad y que le va a llevar a este señor jefe de calidad X cantidad de horas que tiene que estar disponible. ¿Se entiende eso? Bien, ahora me queda más claro. Yo lo único que había pensado es que iba incluida la gente que iba a trabajar, no la gente que iba a brindar información. Y pero es que la gente que tiene que brindar información tiene que estar disponible. Si no tengo esa información, ¿qué hago? ¿Cómo sigo adelante el proyecto? ¿Puedo seguirlo sin eso? Me lo tengo que plantear, ¿no? O sea que lo tengo que incorporar. Ok, se entendió. ¿Se entendió? Buenísimo. Sí. También nos sirve para esta evaluación, ¿eh? Son preguntas que pueden aparecer en los multiple choice. ¿Otra duda? Justamente me hicieron una pregunta por WhatsApp de esto que estábamos contando recién, un chico de la otra comisión. Se ve que están trabajando sobre el TP integrador y les surgió la misma duda con respecto a los recursos humanos. Bien. Si no tenemos más dudas, me puedo quedar, si quieren practicar sobre algo, si quieren estudiar algo o seguir adelante con el trabajo integrador, y me quedo para consultas. ¿Mm? Ok, buenísimo. Buenísimo, profe. Bueno. Te quería preguntar, porque, bueno, nosotros somos 4 en el grupo y de los roles que encontramos 5 roles y quería preguntar si uno de esos roles lo podíamos como poner como una persona NN o crear un nombre, eh, o si sí o sí tenían que ser 4 roles, los de recursos humanos. No. Justamente eso estábamos hablando hace un ratito, por eso te dije que te sumaras acá a la charla. El tema es así, yo cuando tengo un proyecto defino los perfiles que voy a necesitar, ¿sí? No necesariamente un perfil o un rol lo cumple una única persona, o una única persona cumple un único rol o perfil, puede que tenga más de uno. Pero yo, por lo que vos me habías preguntado acá, hay uno que es el encargado de compras, ¿sí? Probablemente ese encargado de compras, no recuerdo tu proyecto, pero probablemente ese encargado de compras tenga que ver con alguien de la organización. Dentro de un proyecto yo tengo que tener en cuenta
la gente que lleva adelante el proyecto en sí, y la gente de la organización, que en algún momento yo voy a tener una dependencia con esa gente. Como por ejemplo que me tenga que dar información, que yo tenga que hacer una reunión, que tengan que encargarse de toda la parte de finanzas, ¿sí?, de este proyecto, porque en realidad nosotros no nos encargamos de las finanzas, sino que es en el proceso de compras de la organización, digamos, hay una parte que tiene que ver con el pago que se encarga la oficina de finanzas. Entonces, yo planteo todo el proyecto, planteo las dependencias, planteo los perfiles, y a lo mejor no son 4, son 18 perfiles, ¿sí? Va a haber algunos abocados específicamente al proyecto y algunos que voy a necesitar pocas horas, pero que los tengo que mencionar, porque los voy a necesitar que estén disponibles en el momento que los necesito dentro del proyecto. Yo voy a lo mejor, digo, el encargado de compra, armé el RFP, estuve haciendo toda la búsqueda, analicé las características y todo. Ahora, en el momento en que yo tengo que decidir el proveedor, eso, por cuestiones de la organización, no pasa por mi decisión. Se la tengo que pasar al encargado de compras de la organización. Entonces yo recopilo toda la información, se lo paso al encargado de compras, y en definitiva, él, entre esos presupuestos que yo pedí, que me vinieron en función del RFP y todo lo demás, decide, ¿sí? Nosotros le establecemos un orden de calidad, y él decidirá entre precio versus calidad, a quién va a asignar la compra, ¿sí? De eso. Y va a ser el seguimiento de hasta el momento en que haya que pagar y todo demás, y yo, después hay una relación, ¿no es cierto?, entre esto que me mandé a comprar y cuando me llega el proyecto, porque justamente ese seguimiento a mí probablemente me entorpezca poder avanzar con el proyecto. No sé si te aclaró eso un poquito más o te oscureció. Sí, por lo que entiendo, podríamos poner como que uno de nosotros tiene 2 roles. Sí, pero no hace falta que se asignen los roles a ustedes. No hace falta que se los yo asignen. porque viendo Pongan los perfiles viendo talleres. talleres del año pasado, ponían los nombres de los participantes Sí, porque del muchas veces proyecto, por hay, eso. qué sé yo quiero ser el líder del proyecto. Bueno, bárbaro, el liderazgo del proyecto lo tengo yo, fulano y mengano. Pero si ustedes ponen el perfil y nada más, en el plan de trabajo mencionan, esto lo va a hacer el líder del proyecto, esto lo va a hacer el analista funcional, esto, y después, una pregunta podría ser, ¿en qué perfil, si una pregunta del mismo taller, ¿en qué perfil ustedes se encuentran hoy con las competencias como para ejercer ese perfil? Porque a lo mejor no las tengo, ¿sí? Yo estoy Claro, planificando un sí. proyecto y a lo mejor hoy no tengo el perfil para decir, me puedo encargar de las compras, o el perfil para decir, puedo hacer el desarrollo de este módulo de software que es en Python, qué sé yo, no tengo ese perfil, ¿sí? No tengo las competencias específicas para eso. A lo mejor después, cuando voy a implementar el proyecto, digo, bueno, recluto personal, hago una selección y reclutamiento de personal de esta gente para poder aportar al proyecto, ¿sí? Pero tengo que establecer todo lo que necesito para el proyecto. Puedo establecerlo con perfiles, no hace falta que me lo asigne. Buenísimo. Sí, sí, nosotros habíamos descrito cada perfil, los que necesitábamos, los Perfecto. habíamos establecido. Era la duda de si se asignaba a una persona. Y no, porque a veces no voy a poder, ¿sí? A veces no voy a poder. Si ustedes encuentran un perfil donde se sientan cómodos, se lo asignan, no hay problema. Ahora, los otros perfiles pueden ser de la organización o de gente que voy a ir a reclutar antes de arrancar el proyecto. Está bien, buenísimo, perfecto, gracias. Bien. ¿Qué parte habría que mostrar en el taller? Nosotros estábamos pensando incluir algo de las Ustedes matrices. piensen que tienen que contar en 10 minutos el estado en el que están en este momento en la etapa 3, ¿sí? A qué apuntan, los objetivos que tiene que solucionar, digamos, el objetivo que ustedes se plantearon llegar con ese proyecto para mejora del proceso crítico, porque eso era más o menos la mecánica
de esta tercera parte. Así que cuenten lo más importante. 10 minutos no es mucho. Listo, listo. Gracias. Ay, me Decime. escucho re bajo yo. Voy a subir el volumen acá. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bajito, pero te escucho. Una consulta. Cuando habla de las matrices de valoración y ponderación, Sí, de ¿qué es bien lo características. que tenemos que hacer ahí? Ujú. No te escuché la pregunta. Ah, bueno, se la escribo, profe, porque no sé por qué onda acá. ¿Será el viento? Terrible el viento que se levantó. Puede ser. Yo hablo, pero no sé si me está escuchando. Sí, se escucha, pero bajito. Sí, yo también escucho bajito. Es esta compu porque la otra se me estaba actualizando el Windows y no terminó nunca. Bueno, ¿querés Ahí escribirme? escribí. Matrices de valoración, sí. Eso. O sea, ¿qué es bien lo que tenemos que hacer? ¿Las viste a las matrices de valoración? ¿Cómo son? No. Ajá. Bueno, pero eso lo vieron con Nico. Son como como cada proveedor, Ah, ¿lo puede vimos con ser, Nico eso? algo así. En realidad, tendrían que hacer una por cada producto o servicio que ustedes van a analizar. ¿Sí? Porque las características difieren de cada producto o servicio. Entonces, sería conveniente que hagan una por cada producto o servicio que van a estar analizando. Espérate que las busco Ah, bueno. y te muestro Tipo, algo. sería como lo que pedimos contra el proveedor y después una de todos contra todos, algo así. En realidad, están todos, o sea, vos armás la planilla con las características y están todos, digamos, encolumnados todos los proveedores que están analizando. ¿Sí? A ver. Evaluación de adquisiciones, a ver. De un servicio tengo acá. Este Word. Ahí te muestro una que tengo acá, de servicios de hosting, más o menos, a ver si te sirve. Espérate que la comparto. Sí, este es un ejemplo de análisis de alternativas para un servicio de hosting. ¿Sí? Y se muestra algunas de las características analizadas, en función de los requerimientos de la organización, digamos, y bueno, son todos valores hipotéticos, ¿sí? Entonces, la planilla, acá, van a ver que tiene, no sé si se ve, a ver si achico un poco la cinta de opciones, abajo tiene solapitas que dice requisitos, especificación de soluciones, porcentuales de características y evaluación. ¿Sí? Entonces, Sí. en la planilla de requisitos están armados los grupos de características y características de las soluciones que se van a evaluar, que serían los requerimientos, y con qué rango de valores y qué grupo de características dentro de cada una se consideran más importantes, que sería el porcentaje de ponderación. ¿Qué significa esto? A ver, requisitos. ¿Sí? Acá tenemos los requisitos. Por ejemplo, en el grupo 1 habla, yo estoy analizando un servicio de hosting, ¿sí? Entonces digo, si tiene servidores, ¿sí? Si tiene servidores dedicados, si tiene dedicados de alto rendimiento, si tiene computación en la nube para alto volumen de transacciones, ¿sí? ¿Qué valor voy a considerar? ¿Sí? Y dice, el valor considerado es el monto, en este caso, el valor considerado es el monto máximo a erogar anual por este tipo de servicio. ¿Sí? Entonces yo pondero esa característica. O sea, ¿qué significa? Me importa mucho esta característica, ¿cuánto me importa, ¿sí?, este grupo de características dentro de todas las características que voy a analizar?
¿sí? Entonces digo, pondero esto con un 25%. Dentro de ese 25% está distribuido él. Si tiene servidores dedicados, me importa un 30%, un 50%, o sea, la ponderación que le doy, sí que me tiene que sumar un 100. Obviamente, de todos los grupos, también me tiene que sumar un 100 para que yo pueda hacer una evaluación correcta. Acá, lo que hicimos fue decir, mira, la ponderación es igual para todos los grupos de características. Me importan de la misma forma si tiene el tema de servidores, las prestaciones que tiene, los servicios de soporte que tiene y la seguridad que tiene. Por ejemplo, dentro de prestaciones, digo, ¿qué capacidad de almacenamiento tiene? ¿Qué cantidad de dominios o subdominios puedo yo tener? ¿Qué bases de datos están soportadas? ¿Sí? Por ejemplo, si se requiere de PostgreSQL, pero MySQL puede aceptarse, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite, obviamente, ¿no? Entonces digo, valor a considerar del primer grupo eran valores monetarios, pero del segundo grupo, ¿sí? Dice, si está limitado puede ampliarse según demanda, uno, más de uno, o sea, esto es una característica cualitativa, ¿sí? Uno o más de uno, ¿sí? Si soporta MySQL va 1, si soporta PostgreSQL, porque a lo mejor era mi necesidad, si soporta ambas es un 3, ¿sí? Es un valor de una escala. Está valorizado con una escala, o sea, yo puedo valorizar por un valor monetario, por una escala, por un valor de tiempos como este, servicio al soporte, ¿sí? También hay una escala, pero en este tiempo de respuesta está dicho en tiempos. La localización del prestador, dice, también es una escala, 1 fuera de la Argentina, 2 en Argentina, 3 en Rosario, y porque yo quiero que mi proveedor o que mi servicio de soporte esté local, entonces el valor más alto se lo doy al local, es un valor ascendente. ¿Está bien? ¿Se entiende? En el tema de seguridad, tiempo entre backups de información, muy importante, contempla servidores alternativos ante contingencias, si el tiempo de recuperación ante contingencias está previsto en el SLA, entonces dice, puedo estar 24 horas como máximo, ¿sí? 24 horas el máximo, por eso es descendente, refiere a las horas que estaremos sin servicio, entonces valoro o pongo un rango a cada uno de los valores. Le pongo dentro del grupo de características cuál voy a valorizar más. ¿Sí? Fíjense que acá valorizo más el tiempo entre backups, porque eso va a determinarme a mí, ¿sí? Cuánta información voy a perder en el tiempo si ellos pierden el backup. ¿Se entiende? Bien, y acá defino los requisitos que quiero tener. Me voy a especificación de soluciones y estoy comparando 3 servicios. Y acá pongo el valor de cada uno de los servicios que me presupuestaron. ¿Sí? ¿Cuánto en este caso era cuánto valía el servicio, ¿sí? Acá cada uno de los valores que puedo llegar a contar. Si me voy a... acá estamos con los términos. Hablábamos de, por ejemplo, cantidad de subdominios, ¿sí? Acá tiene más, acá tiene menos, ¿sí? Tiene uno solo que puede soportar dominio, ¿sí? Acá puede soportar 2. Entonces, acá, por ejemplo, si tuviera que comparar uno con otro, es mejor esta solución, pero esta es más barata, ¿sí? Si vamos al caso, porque me cuesta menos mantenerlo anualmente. En el caso de las bases de datos, a ver dónde está, bases de datos soportadas, esta soporta todas las bases de datos, ¿sí? Tanto Postgre como MySQL, ¿sí? Entonces voy poniendo los valores de cada uno, pero estoy comparando los servicios acá, o sea, acá ya me llegaron los presupuestos y estoy armando, o sea, los requisitos se los puse a los proveedores, esto en el RFP tiene que estar, quiero que me digas si tienes servidores dedicados, o lo analizo de la información que encuentro en la web, ¿no? Cada una de estas cuestiones, ¿sí? Cuando voy a especificación de soluciones, ya acá estoy comparando 3 servicios de hosting,
Y acá, en porcentuales de característica, lo que hago es aplicar esos valores conceptuales que tenía a la valoración de cada uno de los proveedores. ¿Sí? Entonces, aplico ese porcentual de cada una de las características, y si vemos acá, tenemos el total de la característica, ¿sí? Y los valores porcentuales de cada uno de los servicios. Otra vez, ¿sí? Valor porcentual de cada uno de los servicios, la especificación, el total de las características que tengo ahí, y aplicado los valores porcentuales. Total de las características, con lo cual en la evaluación, yo acá ya tengo por grupo, y puedo analizar, si me voy al final de todo, ¿sí? Si sumo la ponderación del grupo, por ejemplo, el primer servicio no tenía ponderación, no recuerdo por qué, a lo mejor están calculando algo mal, ¿sí? Pero yo al final de todo tendría que tener todos estos porcentuales calculados para poder evaluar. Si me fijo acá, el mejor proveedor tendría que ser el primer proveedor que tenía acá. Pero no me está calculando esta, así que tendría que analizar si hay algún error en la planilla. Este es un ejemplo. Esto lo tienen ustedes en los apuntes. No sé si tienen un ejemplo subido al Drive, pero les podría subir esta planilla. ¿Tienen algún ejemplo? No lo recuerdo. Sinceramente no sé. ¿Cómo? Pero sinceramente no sé, yo no vi. No viste. Bueno, yo ahora me fijo si hay algún ejemplo y reviso por qué no está calculando acá y les subo esta planilla en Excel. Tengo esta y tengo, a ver si tengo otra. Tengo el template de esta planilla. A ver si se ve ahí. Bueno, tiene todo nombre, 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 nombre. No sé si lo están viendo el compartido. Requisitos, acá está. La especificación de soluciones para el rango. Porcentuales de característica. Bueno, acá está tratando de traer algún dato que como no está cargado porque no tienen valoración. Pero este era el template que yo tenía. No sé si Nico se los mostró. Y si no, se los subo como ejemplo. Está el template en la carpeta de adquisiciones, me parece. Listo. Entonces si está, ese es el que pueden utilizar. Pero si puedes subir este ejemplo, estaría buenísimo también. Bueno, ahora se lo subo. Espérate. Gracias, profe. No hay por qué. Digamos, sobre desarrollo. Y lo que yo entiendo ahora es que es de adquisición. Digamos, yo tengo que buscar un proveedor que se acomode a lo que yo estoy buscando. A ver, el tema es así. Y yo se los planteé esto al principio, a lo mejor no lo volvimos a repetir, pero nuestra materia, ¿sí?, no se dedica al proceso de desarrollo de software, que esto lo ven en ingeniería de software. Claro, con Rosas. Claro. Por eso nuestros proyectos tienen que estar dirigidos a, por ejemplo, adquirir un software. Que, digamos, para el desarrollo del proyecto, lo que vos tenés de la parte de un proyecto de desarrollo de software, es toda la parte de requerimientos. Esa parte de requerimientos no podés evitarla ni en un proyecto de desarrollo de software, ni en un proyecto de adquisiciones. ¿Sí? Y la parte de implementación también está dentro. Lo que no tenemos es todo el proceso de cómo vas a ir implementando. Diseño y todo eso. Exactamente, no tendrías toda esa parte, no tendría que ir incluido en el proyecto porque vos se lo estás pidiendo a un proveedor externo. O sea, eso se encarga el proveedor externo. Vos lo que podés llegar a tener, si el proveedor externo te desarrolla, ¿sí?, es la comunicación que tenés con ese proveedor externo en el plan de trabajo para ir viendo el avance de desarrollo, o sea, para hacer los test de aceptación de usuario, por ejemplo. Claro. Y yo ahora tendría que ver y le estás pidiendo a un tercero que desarrolle. Ahora, si tu proyecto de adquisición es adquirir un software que ya está desarrollado
y qué es un software de uso libre, por ejemplo, la cuestión es diferente. ¿Sí? O sea, el mecanismo de adquisición es diferente, porque vos vas a ir probando en la implementación e implementando el software en función de entender las modalidades o las funcionalidades que tiene ese software ya desarrollado. ¿Sí? Lo mismo si vos adquirís SAP. Recién hacíamos un ejemplo de adquisición de SAP, sí que no estaba planteado exactamente, porque no podemos plantear un proyecto completo para un parcial, ¿sí? Porque si no serían muchas tareas para analizar después, pero sí ustedes lo tienen que hacer para el trabajo integrador. Obviamente, ese producto, un producto SAP, es muy parametrizable, entonces lo que voy a tener en el medio es muchos procesos de parametrización y de prueba para ver cómo funciona esa parametrización en función de los requisitos de la organización. ¿Sí? ¿Se entiende, Sabri? Buenísimo, ahora me pongo a arreglar eso. Bien, pero no es un proyecto de desarrollo. Sí, sí, o sea, yo ahora lo que tendría que analizar es si compro algo que ya está, o compro un software a medida, Exactamente. o bueno, la otra opción que teníamos que sigue siendo válida. A ver, en las alternativas de solución, por eso estas planillas de comparación están buenas, vos podés poner que es la compra de un producto que ya está desarrollado o la compra de un desarrollo a medida a un tercero, y vos vas a comparar esas alternativas dentro de tu proyecto. O sea, la prefactibilidad del proyecto va a estar dada por comparar. ¿Qué es lo que sucede? Un software que ya está desarrollado tiene particularidades que voy a tener que parametrizar, obviamente, porque probablemente no funcione, sino con mi organización. Un software, pero lo voy a tener en un tiempo determinado. Un software que mando a desarrollar, no lo voy a tener en el mismo tiempo. También voy a tener que priorizar eso. O sea, una de las características que puedo llegar a evaluar es el tiempo de implementación. ¿Cuándo voy a poder tener implementado el software? Fíjense en estas planillas de comparación, también puedo comparar eso. ¿Sí? Profe, y en el caso de que tenga que seguir en mantenimiento el software o seguir desarrollando en base al mismo, ¿hay que declarar en el proyecto a alguien que se encargue de eso o va a seguir siendo Mirá, de la empresa tercerizada? A ver, bueno, eso también depende de las características de la compra, que es algo que puedo llegar a evaluar. Una cosa es comprar un software donde yo tengo el código y después el mantenimiento lo puede hacer cualquiera que conozca de ese código, ¿sí? Que sería como llave en mano, ¿sí? Entre comillas. Otra cuestión es comprar el uso, la licencia de uso de un software, ¿sí? Donde yo no tengo el código, y entonces el requerimiento de una modificación, de una nueva funcionalidad del software, voy a estar atado a ese proveedor. Entonces, ¿qué voy a tener que comparar también? El servicio postventa. En ese caso, voy a tener disponibilidad 24/7 ante cualquier inconveniente que tenga con la aplicación, o un tiempo, digamos, respetable en el desarrollo de una nueva funcionalidad, porque eso se lo voy a tener que pedir en mi SLA. ¿Sí? En ese acuerdo de nivel de servicio que yo tenga con ese proveedor, le voy a tener que decir los tiempos de desarrollo ante nuevas funcionalidades, cómo los vas a desarrollar. ¿Se entiende? Bien, o sea, eso lo definís vos en el proyecto, no se lo dejas a ellos. No porque de eso depende que tu proceso crítico funcione bien o no después. Si vos se lo dejás a ellos, bueno, hacelo cuando quiera. Imagínate que yo voy a estar atado, ¿sí?, a la respuesta del proveedor para poder seguir funcionando. No es algo que pueda dejar así libremente. Lo mismo si compro el software llave en mano. Yo puedo decirle, mira, mientras vos me respondas, ¿sí?, yo voy a seguir el mantenimiento con vos. Pero si yo tengo una falta, bueno, tengo que tener la posibilidad de trabajar con ese software
en mi organización. Suponete que vos tengas un departamento de sistemas donde tenés programadores, pero están abocados al día a día, ¿sí? Entonces mandás a desarrollar a un tercero. Lo mandás a desarrollar con, obviamente, las características que vos tenés desarrollados tu software en tu organización, ¿sí? Pero después el mantenimiento te encargas vos. Esa puede ser una modalidad. Todo depende de cómo yo tenga organizada, digamos, el servicio de TI dentro de mi organización. A lo mejor no tengo desarrolladores dentro de la organización, esa puede ser una forma, a lo mejor los tengo, a lo mejor quiero tenerlos, pero contrato el desarrollo a un tercero y traigo a un desarrollador que se quede y que todo el mantenimiento lo haga dentro. Son todas alternativas que las tengo que poder evaluar en un proyecto. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí. Genial.